Muy buenos días, hermanos. Estamos aprendiendo a lidiar con el tiempo, ya que estamos entrando en la modalidad hoy de que tenemos escuela dominical después del servicio público. Que el Señor nos ayude. Quiero invitarles que abramos la palabra de Dios en el Salmo 90. Salmo 90. Salmo 90, Salmo de Moisés. Hermanos, estamos delante del salmo más antiguo de toda la Biblia, escrito por el siervo del Señor Moisés. ¿Y cuántas enseñanzas hay? Durante la semana estuve estudiando este salmo, estaba compartiendo con el pastor Rui, hice por lo menos 4 sermones. Y lo más difícil era decidir, Señor, ¿qué voy a hablar en poco tiempo? Pero a la vez descubrir cada vez más la grandeza de la revelación de Dios. Tantas enseñanzas la palabra de Dios tiene para nuestros corazones. Y cómo esta palabra impacta y transforma nuestra existencia. Y entonces yo quiero compartir con ustedes la lectura del versículo 12. Solamente el versículo 12. Y vamos a trabajar todo el contexto, por lo menos intentar, para entender la petición que hace Moisés a Dios. Y esta petición es fruto de un corazón maduro. Un corazón que aprendió con las cosas de la vida y en la caminata con Dios, que hay cosas que son importantes y hay cosas que son urgentes. Que es necesario en la vida aprender a establecer las prioridades y a mirar la vida desde la perspectiva de Dios. Y que el sabio, que es la petición que hace Moisés, es el hombre y la mujer que se da cuenta que no estamos aquí por casualidad, que la vida tiene un propósito y que el tiempo también a Dios le pertenece. Todo es de Él y para Él. Lo que haces tú y yo con el tiempo es una respuesta de nuestra adoración o de nuestra indiferencia al Creador de nuestras vidas. En el Salmo 90, versículo 12, Moisés dice lo siguiente: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Oremos. Señor, también necesitamos aprender a orar y a tener un corazón enseñable, dispuesto a aprender. Y Señor, como dice tu palabra, nosotros buscamos de ti hoy la sabiduría para entender los tiempos, para entender tu voluntad, para tener discernimiento en todas las decisiones, desde las más pequeñas hasta las mayores. Danos la gracia, Señor, de mirar todas las cosas bajo la conciencia que tú eres el Señor del tiempo y que tú eres soberano y que nosotros, finitos, efímeros y limitados, pero somos tuyos por toda la eternidad. Oramos agradecidos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo ha sido tu vida de oración? Y me imagino que a medida que nosotros vamos aprendiendo de Dios y caminando con el Señor, nuestras oraciones también se van
van siendo cada vez más consistentes, más maduras, más sabias, menos egoístas quizás. Es tan interesante la dinámica de la oración porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos asiste y nos ayuda a orar. O sea, para hablar con Dios necesitamos a Dios. Para que Dios nos acepte hoy en este culto público, necesitamos a Cristo, su Hijo. Porque nos presentamos delante de Dios en el nombre de Jesucristo. O sea, no somos capaces de ninguna manera hoy de estar delante de Dios sin Dios. No podemos vivir en el mundo creado por Dios sin Dios. Entonces Moisés se acerca a Dios y hace esta oración. Ahora, para que nosotros entendamos un poquito lo que está haciendo Moisés, sería bueno entender un poco el contexto de los Salmos. Nosotros estamos aquí delante del salmo más antiguo de la Biblia, el Salmo 90, escrito por Moisés. El salmo más reciente que tenemos es el Salmo 126, que es el salmo después del regreso del pueblo del cautiverio babilónico. Por eso estamos viendo que los salmos y toda la Biblia no están en orden cronológico, están divididos por temas. Y aquí el salterio de 150 salmos están divididos en 5 libros y divididos por temas. En cada libro, cada sección prevalece un tema más que otros. Y es muy posible que sea el Esdras, el escriba, que después del cautiverio babilónico, él editó, él puso en orden, él clasificó los salmos. Así creen muchos conservadores estudiosos. Tenemos del libro 1 al 41, del capítulo 1, o sea, del Salmo 1 al Salmo 41, libro 1. Tenemos el libro 2, del Salmo 42 al 72. El libro 3 comienza con el Salmo 73 y termina en el 89. Y el libro 4 o cuarto parte con el Salmo 90, el Salmo de Moisés. Y según muchos estudiosos están aquí estratégicamente porque después de 3 secciones que prevalecen, en primer lugar, la confrontación, libro 1, la palabra clave es la confrontación, el pueblo de Dios y las naciones enemigas. El libro 2 es la comunicación, es decir, los enemigos están invitados a adorar a Elohim. Prevalece el nombre de Dios Elohim, que es el nombre de Dios más para afuera, más de un carácter querigmático o misionero. Cuando el Señor está hablando con el pueblo de la alianza en general, se autorrevela como Yahvé. Entonces hay un aspecto comunicativo en los salmos. El pueblo de Dios, y no solamente el pueblo de Dios, todas las naciones son invitados a adorar a Dios. Ellos son atraídos en el Antiguo Testamento. Hay un cambio de movimiento en el Nuevo Testamento. Los impíos son invitados, pero la iglesia también es conclamada a ir. 2 direcciones. Después, Salmo 90, 106, es el libro 4. La palabra clave es la madurez. Y después termina el salterio con el libro 5 que va del 107 a 150 y la palabra clave es la consumación, la victoria del pueblo de Dios sobre todos los enemigos. Entonces esa es más o menos la división de los salmos. Es interesante que al fin de cada libro hay un versículo final, al final de cada uno de los 5 libros prácticamente igual, una doxología que exalta la gloria de Dios. Y al final del salterio, una doxología final, Salmo 150. Todo ser que respire, alabe a Jehová. Somos llamados a adorar a Dios. Pero yo confieso, hermanos, que si Dios tiene una maquinita de moler, se dice, creyente, el Señor me puso esta semana. Porque la Biblia, la palabra de Dios,
cuando nosotros la leemos con un corazón sincero, ella nos confronta. Ella nos confronta. La Biblia es como un espejo. Nosotros miramos y vemos nuestras imperfecciones. Entonces, a la luz de Salmo 90, de la oración de Moisés, yo personalmente fui y estoy siendo tratado por Dios. Y quiero compartir con ustedes las impresiones que el Señor me entregó al estudiar este salmo. Primero, cuando miramos el versículo 2, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hay un aspecto aquí de condicionalidad. La primera expresión está conectada con la segunda. Es fundamental entender que seremos sabios solamente si aprendemos a contar nuestros días. Enséñanos, Señor. Enséñame a mí, Señor, a contar mis días para que yo encuentre sabiduría o un corazón sabio. Y al revés también es verdadero. Tú y yo estamos en la escuela. Estamos aprendiendo. ¿Y qué es lo que Dios quiere enseñar con este salmo? ¿Qué es lo que es, hermanos, contar nuestros días? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que está por detrás de la petición de Moisés? Que según los estudiosos, Moisés está escribiendo muy posiblemente en la tercera etapa de su vida, es decir, después de los 80 años. Entonces, para partir, necesitamos entender dos cosas. Primero, que la manera como tú y yo encontramos sabiduría está directamente relacionada como tú y yo encaramos el tiempo. Estamos en la segunda serie de sermones que nosotros intitulamos 4K, que habla acerca de una mejor manera de ver la vida, una mejor resolución. Es solamente utilizamos palabras para ayudarnos a entender qué es lo que queremos. Queremos mirar todo, la vida y las esferas de la vida, bajo la perspectiva y los lentes de Dios. Eso se llama cosmovisión. Y en nuestra cosmovisión es cristiana. Y nuestra cosmovisión es bíblica. ¿Cómo tú y yo encaremos el tiempo? Hay dos palabras para el tiempo. Y estas palabras están en griego. Cronos, que son los tiempos, los días, las horas, los segundos, las semanas, las estaciones. Y está el kairos, que es el tiempo específico, oportuno, absoluto, que a Dios le pertenece. Aquí hay las dos cosas. Pero queremos decir en esta mañana que tu vida y mi vida están completamente controladas bajo la soberanía de Dios. Todos los aspectos de nuestras vidas y de nuestra existencia. Entonces, para entender un poco la petición de Moisés, volvamos a dos cosas fundamentales. La primera, ¿quién es Dios? Y Moisés dice en el versículo 1, y mira cómo comienza el versículo 1, Señor. Así comienza el culto, Señor. Nosotros estamos aquí por causa de ¿quién? Del Señor. ¿Quién es el centro de nuestra adoración? El Señor. Señor de nuestras vidas. Dueño de todo. Entonces Moisés comienza, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Quién es Dios? Refugio. La palabra refugio aquí también significa morada, habitación. Y Moisés sí sabe lo que está bajo el refugio de Dios.
nació bajo una condenación de un genocida que quería matar a los niños hebreos. Y fue llevado por las aguas de la providencia. Y Dios lo guardó, lo preservó y lo puso en el centro, en el lugar del conocimiento, para enseñar, formar, preparar, para que Moisés fuera el gran libertador que fue. Este Moisés caminó con Dios, conoció a Dios, vio la zarza que no se consumía. Este Moisés vio la presencia de Dios abriendo el mar, caminando con el pueblo como una nube, una teofanía, como una columna de fuego, sacando agua de la roca, enviando pan del cielo. Y Moisés está diciendo: Dios, yo sé quién eres tú. Refugio de generación a generación, y yo soy testigo de eso, porque nunca, jamás has abandonado a tu pueblo. Y para que no quepa duda, dice: de generación en generación, pasado, presente y futuro, porque Dios es fiel. ¿Quién es Dios? Refugio. ¿Quién es Dios? Versículo 2. Dios, antes que naciesen los montes y formaste la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios, tú eres eterno. No tiene comienzo y ni fin. No está sometido bajo la dinámica del tiempo que el mismo Dios estableció. No sufre Dios de ninguna manera sufre el daño o se afecta por el tiempo. Y el mismo Moisés habla, cuéntanos, mira el versículo 4, porque para Dios, nuestro Dios, 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer. ¿Qué pasó? Como una de las vigilias de la noche. Para Dios un día como 1000 años. Es una locura. Una locura. Mira la línea del tiempo. La línea del tiempo. Tú y yo sufrimos con eso. Nos envejecemos. Y luchamos. Y gastamos recursos para estirar la piel. Para que la edad del Ruth sea como que disfrazada. Y no encaramos que estamos pasando, hermanos. Estamos pasando. Dios está sobre la línea del tiempo, mirando la historia de los hombres, en que Dios puso su imagen. Y Dios mirando todo, ve todo a la vez. Dios ve pasado, presente y futuro a la vez. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí? El Señor ahora está mirando desde la eternidad, viendo la línea del tiempo. Está mirando a Adán, Eva. Está mirando los patriarcas, las 12 tribus de Israel, los profetas, los poetas. Está mirando la historia de la iglesia que nace como institución. Está viendo los apóstoles. Dios en este momento mira la línea del tiempo y ve la crucifixión. Dios ve el regreso del Redentor. Porque Dios ve pasado, presente y futuro a la vez. Porque un día para Dios es como 1000 años. Dios es eterno. Y después sigue Moisés hablando acerca de Dios, y yo necesito resumir. Mira el versículo 5 y 6. Moisés está diciendo que Dios es el Señor de nuestra existencia. Alfa y Omega, principio y fin. Dios que nos da la vida en este mundo, y Dios es quien quita la vida. Dice el versículo 5: los arrebatas como una torrente, de agua son como un sueño. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. El versículo 3 dice: vuelve al hombre hasta ser quebrantado. ¿Sabe qué significa eso? Yo honestamente creo que la traducción podría ser un poquito mejor. Lo que está diciendo el texto es que Dios reduce
el hombre, cuando él quiere, al polvo. ¿Está hablando de qué? De la muerte. Como pastor, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho funerales y decimos, polvo, al polvo retornarás? Nacimos un día y desde la perspectiva terrena vamos a morir un día quizás. O como dice Pablo, todos vamos a morir. Aun cuando Cristo regrese y estamos aquí, vamos a morir y resucitar en un segundo. Pero la muerte, todos vamos a enfrentar. Señor de la existencia. Por lo tanto, hermano, hermana, Cristo dijo, no podemos añadir y ni quitar un codo de nuestra existencia. Nosotros nos tranquilizamos. Vamos a vivir hasta el día que Dios quiera. Aunque nos diga, tú tienes cáncer, tienes 3 meses de vida. ¿Quién tiene la última palabra? No es la enfermedad, es Dios. Y tú puedes tener todos los recursos del mundo, tener los mejores médicos, hacer los mejores tratamientos. Cuando Dios decide que tus días se acabaron, se acabaron. Por lo tanto, tú y yo descansamos. Descansamos en los cuidados de Dios. Bueno, ¿y quién es el hombre? Entonces, Moisés está hablando, ¿quién es Dios? Chuta. ¿Y quién es el hombre? Vamos a resumir el resumen del resumen. ¿Quién es el hombre según Moisés en el Salmo 90? El hombre es finito, porque tiene comienzo. Y desde la perspectiva humana o de esta vida, tiene fin. Y eso que Moisés está hablando. El hombre no solamente es finito, es efímero, porque su vida es fugaz. Y aquí Moisés utiliza varios adjetivos para hablar de eso. La vida pasa, es como un aliento, es como la niebla, es como la flor que nace hoy y mañana ya no está. El hombre fue creado por Dios para la eternidad, por naturaleza. Pero el pecado y la caída cambió la condición humana. Entonces, el hombre por naturaleza debiese ser eterno, pero por condición es efímero. Pasa. Tú y yo estamos pasando. Estamos pasando, hermanos. Y si nosotros no entendemos eso, nunca vamos a ser sabios. Porque cuando tenemos la conciencia de que estamos pasando y que no somos eternos, nosotros nos apegamos y dejamos las cosas que pasan para apegarnos a las cosas duraderas y eternas. Esta es la gran enseñanza de este salmo. Pasamos. Y aquí podríamos hablar de muchas cosas. Quiero hacer algunas aplicaciones para que tú y yo podamos entender un poco más esta petición de Moisés. Sí, es verdad que estamos pasando. Y nuestro intento en huir de esta realidad con todas las fuerzas, hablamos de eso, nosotros tratamos de escapar, de huir de esta certeza que estamos pasando. Déjame decirte algo. Tú que eres papá y que a veces se siente culpable por no pasar los tiempos con sus hijos y toma una decisión, ¿sabe qué? Yo estoy actuando mal, necesito tener más tiempo con mis hijos. Esta es una muy buena decisión. Pero lo que estás haciendo es cambiando una cosa de menor valor por una cosa de mayor valor. Pero ni eso es suficiente para llenar tu corazón, porque tu corazón anhela por la eternidad.
por las cosas eternas. Y ni las mejores cosas de este mundo son suficientes para llenar tu corazón. Solamente Dios, solamente Cristo, solamente el Espíritu Santo. Cuando nos damos cuenta que estamos pasando, que somos finitos, que somos transitórios, que somos temporales, nos apegamos a aquello que es duradeiro en el lugar de nos apegar a lo que es efímero. ¿Sabe lo más importante de todo eso, de este sermón? Es para dónde Él nos lleva. El eterno, hecho tiempo, tiene nombre: Jesucristo. Tu vida, el sufrimiento que has pasado en tu vida, las conquistas, la pandemia, solo valdrá la pena si te apegas a Cristo. Porque una y otra vez el Señor nos está enseñando que necesitamos mirar la vida bajo su perspectiva. Y que no somos capaces, que somos frágiles, que somos pequeños. La victoria de Cristo nos llena de la esperanza de que la vida no es solo aquí y ahora, sino que es por toda la eternidad. Por eso saber contar los días, como pide Moisés, es ser transformado en la existencia de un estilo de vida egoísta a un estilo de vida teocéntrico, delante de la perspectiva de que nuestra vida en este mundo tiene un fin. Pero cuando nosotros aprendemos: Señor, enséñame a contar mis días. Contar los días es entender que no somos eternos y que estamos pasando. Y que necesitamos apegarnos a la eternidad de Dios y a vivir sabiendo que todo aquí pasa. Y como Cristo dijo: acumuléis tesoros, no acá, en el cielo, porque aquí todo pasa. Que el Señor nos bendiga y que tú y yo podamos aprender a hacer esta oración en todo tiempo. Yo te quiero invitar a ponerse de pie. Vamos a cantar el himno 210 y después vamos a orar para terminar nuestro servicio. Himno 210. Y después vamos a orar, hermanos. Y ojalá podamos orar como Moisés. Enséñanos, Señor. ¿Estamos dispuestos a aprender? ¿Hemos encontrado la sabiduría? Todo va a pasar. Pero de Dios la palabra permanecerá.